Bueno, otra cosa que nos puede pasar es que una o más de una de las variables explicativas sean muy asimétricas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de los triglicéridos. Aquí tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos es una variable clásica que tiene un comportamiento muy asimétrico. Hay muchos individuos con valores de entre 50 y 300, pero hay gente con valores de 400, 600, incluso pueden llegar a 1000. ¿Sí? Ah, si ponemos como variable explicativa esta variable que es muy asimétrica, el coeficiente que podemos obtener va a ser muy diferente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo la figura con todos los individuos. Estos a partir de 300, fíjense que hay muy poca gente, hay muy pocos valores. Y esta es la misma figura, esto de aquí es la misma figura, pero eliminando los individuos por encima de 300. La correlación aquí es de 0,21, la correlación aquí es de 0,26, está mucho más correlacionado este trozo. Si calculo el logaritmo, si calculo la pendiente, es with lm del body mass index. Sí, ¿qué tal se comporta con los triglicéridos? Sí, la pendiente es de 0,014. Si, si en lugar de utilizarlos todos, lo hago en el subgrupo que tienen triglicéridos menores de 300, sí, la pendiente es más alta, de 0,025 a 0,014. ¿Sí? Y si esto... esta es la pendiente para todos y esta sería la pendiente, si fíjense que es más alta la pendiente, es de 0,25, cuando con los demás era de 0,14. Lo que quiero explicar aquí es que estos casos son muy influyentes. ¿Sí? Si ustedes, si yo soy revisor y recibo un artículo en que han utilizado la variable triglicéridos como variable explicativa de algún outcome y no me dicen qué es lo que han hecho con estos valores tan sesgados, pues seguramente les escribiré que me expliquen qué han hecho. ¿Sí? Otras variables de ese estilo que son clásicas sería el consumo de alcohol. El consumo de alcohol tenemos un montón de ceros y luego hay gente que bebe un poco, el consumo de alcohol semanal, y luego hay gente que bebe muchísimo. O el ejercicio físico. El alcohol tiene un problema, ahora que lo he mencionado, que es que hay mucha gente que no toma alcohol. Y entonces trabajar con el alcohol lo más fácil es decir, agruparlo, no bebedor, bebedor moderado, bebedor alto y muy bebedor, hacer grupos de alcohol. Porque la otra cosa es hacer un tipo de regresión que se llama zero inflated, o sea, hinchado en el cero. Y es complicado de hacer y es complicado de explicar. ¿Sí? Por lo tanto, el consumo de alcohol, precisamente que lo he sacado así como ejemplo, es mejor hacer grupos. Y además, como que lo que preguntas es cuántas copas bebe el día. Yo qué sé, un día bebes una y otra bebes 4. No sé, es un poco subjetivo la medición del alcohol. ¿Sí? Una cosa es que lo midan en sangre, pero... Bueno, pues cuando tenemos variables muy asimétricas, a menudo se arregla haciendo el logaritmo. ¿Sí? Bueno, fíjense que ya no es tan asimétrico, casi que es una distribución normal. Y bueno, lo puedo poner en el modelo, sí, y ningún problema. Entonces,
el tema está, ¿qué tengo que explicar de este 3? Este 3 es el aumento de una unidad de los triglicéridos en el aumento de una unidad en el logaritmo de los triglicéridos, ¿qué cambio produce en el body mass index? ¿Sí? Ok, si no tengo que decir nada de los triglicéridos, explico al lector que he puesto en el modelo el logaritmo y si lo que me interesa es explicar el sexo, que las mujeres pasar de hombre a mujer, de mujer a hombre disminuye el body mass index. Si lo que quiero explicar esto, pues ya está. Digo, mira, ajustado por edad, logaritmo de triglicéridos y colesterol, los hombres tienen menos body mass index que las mujeres. ¿Sí? Bueno, perdón, las mujeres tienen menos body mass index que los hombres. 0 era hombre y 1 mujer. Pasar de 0 a 1, las mujeres tienen menos body mass index, significativamente menos body mass index que los hombres. Pero ¿qué pasa con los triglicéridos? ¿Sí? Aumentar en una unidad. Aumentar en una unidad, ¿sí? ¿Cómo se traduce en valores originales? ¿Sí? Pasar de 4 a 5 en escala logarítmica significa pasar de 54 a 148. ¿Sí? Aumentar 90 miligramos los triglicéridos. Cambio, pasar de 5 a 6, significa pasar de 148 a 400, ¿sí? Aumentar 250 miligramos del colesterol. Sí, aquí hay que aumentar 90 y aquí aumentar 250. Los triglicéridos, aumentar los triglicéridos. ¿Sí? Tiene muy mala explicación, o sea, si aumentar una unidad, bueno, pues depende de si es de 4 a 5 que de 5 a 6. No sé, ya digo, si no se tiene que decir nada de los triglicéridos, la pones como logaritmo y lo explicas en material y métodos y ya está. Y no dices nada. Si tienes que explicarlo, igual sí que convendría hacer grupos de triglicéridos, ¿sí? En lugar de poner el logaritmo. Incluso hacer un modelo con el logaritmo y un modelo con los grupos de triglicéridos para explicar cómo aumenta respecto a coger una categoría de referencia, por ejemplo, los que están menos de 200 y decir de 200 a 300 cuánto más riesgo tienen y de 300 a 400 cuántos más riesgo tienen. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería explicar, ¿sí? Que pasar de 4 a 5, es pasar de 54, pues esta es la línea azul de 54, es pasar de 54 a 148, ¿sí? Pero pasar de 5 a 6 es aumentar de 148 a 403, ¿sí? El aumento es mucho más alto. O sea que no tiene una lectura directa, ¿no? Tiene, voy a hacer la exponencial y ya está. No, ¿vale? De todas maneras, lo que nos tiene que quedar claro es que no se pueden utilizar como variables predictoras las variables que son muy, muy asimétricas. ¿Qué pasa cuando la que es asimétrica es la variable resultado? Aquí sí que se pueden hacer cosas, ¿eh? Voy. Miren, aquí estoy haciendo un modelo en que la variable outcome, la variable resultado, es el logaritmo de los triglicéridos, ¿sí? Y me está diciendo que cada aumento de 10 unidades de colesterol, ¿sí? Fíjense, el colesterol dividido por 10 como he explicado antes, ¿eh? El aumento de 10 unidades de alcohol, cada vez que se aumentan 10 unidades de alcohol, provoca un aumento de 0,027 en el logaritmo de los triglicéridos, ¿sí? Pasar de 220 de colesterol a 230 de colesterol, este cambio provoca 0,027 unidades de cambio en el logaritmo de los triglicéridos.
Bueno, no sé si tienen experiencia, experiencia no lo recuerdo, lo tienen muy fresco lo de los logaritmos, pero en cualquier caso, déjenme explicar, hacer un pequeño punto y aparte para los logaritmos. Si abrimos este Excel, un momento. Bueno, mire, pongamos que 10, si hago el logaritmo neperiano de 10, es 2,303. Si hago el logaritmo neperiano de 12, es 2,48. La diferencia, este menos este, 12 menos 10 es 2. La diferencia entre este y este es 0,182. Okay. Fíjense que este número de aquí, el 12, es si lo divido, 12 dividido entre 10 es 1,20, perdón. Esto me está diciendo que el 12 es un 20% más grande que el 10. El 12 es un 20% más grande que el 10. ¿Sí? Ok. Si hago la exponencial de esta diferencia en escala logarítmica, lo que en escala logarítmica es una diferencia, en escala original es una diferencia en escala logarítmica, en escala original es un cociente. Por lo tanto, si hago el exponencial de una diferencia en escala logarítmica, lo que obtengo es el cociente de estas cifras en escala original. ¿Sí? Por lo tanto, sigo diciendo que pasar de A a B aumenta en escala original un 20%. ¿Sí? Haciendo la exponencial de la diferencia en escala logarítmica, puedo saber cuál es la razón entre los dos valores, la ratio entre los dos valores en los valores originales. ¿Sí? Bien, pues dicho esto, ¿qué nos está diciendo esto? Si un individuo tiene 200 de colesterol, ¿sí? Como que lo doy por cada 10 unidades, aquí le pongo 20, le pronostico que tendrá 4,61 de logaritmo de triglicéridos. ¿Sí? Que en escala original será coger este 4,61 y hacer el exponencial, le pronostico que tendrá 101. Y un individuo que tenga 21, o sea, que tenga 210 de colesterol, le pronostico que tendrá en escala logarítmica 4,64, en valores originales que tendrá 104. La razón entre estas dos unidades, que es aumentar en 1 el colesterol, aumentar en 10 el colesterol, aumentar en 10 el colesterol, el cociente de estas dos cantidades es 1,027, ¿sí? Es 1,027, es lo que les contaba aquí, 1,027, sí, hay que añadir 1 a este cociente, 1 a este cociente, y hacer la exponencial, ¿sí? Y esto es hacer la exponencial de este cociente. ¿Sí? Esto es hacer la exponencial de este cociente. Por lo tanto, si hago la exponencial del cociente, lo que estoy obteniendo es la ratio de aumentar en una unidad, aumentar en 10 unidades el colesterol. Aumentar en 10 unidades de colesterol provoca que sea un 27% mayor. Cada aumento de 10 unidades en el colesterol provoca que los triglicéridos sean un 27% mayores. Miren, un ejemplo que ahora no lo puedo buscar aquí, pero me hubiera gustado enseñárselo. Un ejemplo de... Hace muchos años un compañero, un Pablo Andol, ya está muerto y todo, pobre. Era un andrólogo y estuvo recogiendo datos durante toda su
carrera profesional sobre la calidad de los espermas. Y entonces hicimos una figura en el que en el eje de las X, pusimos los años y en el eje de las Y pusimos el número de espermas por eyaculado. Como el número de espermas por eyaculado es una variable que sigue también muy asimétrica, hicimos el logaritmo. Al poner el logaritmo tuvimos un coeficiente para el año. Supongamos que fuera el coeficiente. Entonces, haciendo la exponencial de esta cifra, lo que pudimos decir es que cada año el porcentaje de espermas como fue disminuyendo, porque tenía una regresión, la forma de la regresión no era de este estilo, bueno, no era hacia arriba, era, no era una regresión que subiera, sino que era una regresión que bajaba, ¿sí? Y podíamos, o sea, la idea es que hacer la exponencial del coeficiente del año nos permitió hacer un artículo en el que decíamos que la calidad del esperma, la razón, la media era mucho más baja cada año, ¿sí? Que iba bajando cada año. ¿Sí? Es lo que te permite hacer la exponencial de esto de aquí. La razón, ¿sí? Cada cuánto no es aumentar en una unidad, sino la razón entre el valor anterior y el valor siguiente, ¿sí? O sea, el valor anterior es 101, el valor siguiente es 104, pues es la razón entre el siguiente y el anterior. Esta razón es hacer la exponencial de esta variable. O sea, hay artículos que utilizan incluso hacen el logaritmo expresamente para que el resultado pueda hacer la exponencial de la variable explicativa y así explicar que la razón entre como la razón entre un valor anterior y el siguiente. Sí. Ok, pues